Doctor, le dejé pendiente entonces hablar de la explicación científica, de por qué no se vuelve a presentar la alopecia una vez se hace el injerto. Claro, porque cuando hacemos el injerto, nosotros vamos a diferenciar dos zonas importantes del cuero cabelludo, la zona temporoparietal y occipital, que es la zona donante. Y esta zona es diferente a la zona en donde normalmente se cae el pelo. Quiere decir que las unidades foliculares que están en esta zona, la raíz de esa unidad no responde a un estímulo hormonal, que es la de hidrotestosterona. Las unidades de aquí no responden, son completamente diferentes a las que están acá. De manera tal que si yo pongo una unidad de aquí y la paso a la zona de la alopecia, no se va a caer nunca. ¿Por qué? Porque no tiene receptores para esta hormona, que es la que tumba el pelo. Claro, entonces aplica ese tipo de técnica para alguien que todavía tiene algo de cabello. El que no tiene nada, ¿qué hace? Claro, es muy importante esta pregunta. La persona que no tiene nada que hace, pues el doctor o el médico tiene que aprender a decirle, no te voy a operar, no es posible hacer cirugía. O sea, todo el mundo no es apto para realizar una cirugía capilar. Naturalmente que el pelo sale de su cabeza, se pueden hacer injertos de barba, puede sacarse toda la barba y colocarse en la cabeza, pero más allá de esto, el médico tiene que tener la capacidad de decirle, mira, Claro. no podemos operarte, no vamos a hacer una tragedia contigo, no te voy a colocar 4 pelitos ahí para que es lo que tú ves normalmente, te has operado, pero ¿qué cirugía te han hecho? O vamos a hacer cirugías con resultados muy, muy buenos, o le decimos a nuestro paciente, no eres No, operable. es una Correcto, persona, claro, responsable, obviamente, un profesional, exactamente, con mayúsculas, porque así también en la medicina estética hay un punto donde hay que decir no, hay un límite. exactamente. En las mujeres, ¿qué tipo de situaciones se les presentan a ustedes? En las mujeres la situación es un poco más trágica. Cuando una mujer pierde el pelo, su estado anímico se va al piso. Así que siempre a las mujeres se le va a hacer cirugía con long hair. O sea, que nadie se entere que le hemos hecho la cirugía. Los resultados son fantásticos. Una gran mayoría de nuestras pacientes, la línea anterior está muy atrás. Entonces su frente, por más que son muy guapas, pero como algo que no cuadra, entonces bajamos la línea anterior, normalmente se debería hacer una frontoplastia, que es una cirugía que cortamos, pero si la paciente hace un queloide, va a ser que no. Lo que hacemos es hacer una cirugía muy bonita, diseñar su línea anterior y nadie se enterará que tiene la cirugía como lo que estamos viendo en nuestra Una chica cosa ahora. increíble lo que se están haciendo, de verdad lo que se está haciendo, los avances en general que tenemos en el mundo, ¿no? Para aprovechar, pero sigue siendo costoso esto, doctor. Sí, sigue siendo costoso porque el material quirúrgico que por lo menos nosotros utilizamos es muy costoso. Esto hace que la zona donante no se dañe. Es importante que la capacitación de los médicos casi que tiene que ser 2 o 3 veces al año porque va en una velocidad muy, muy, muy grande los cambios que vamos teniendo para obtener resultados más satisfactorios. Claro, como usted entonces ya explicó, porque si se mantiene no se presenta otra vez la pérdida de cabello, pero eso se va a mantener en el tiempo también porque ustedes buscan cubrir todas aquellas zonas donde hay, por supuesto, problemas, ¿no? Y se supone que al cubrirlo ya la persona envejece con su cabello frondoso, su cabellera. Sí, correcto. Pues sí, exactamente. El comportamiento que tiene este pelo colocado en la zona receptora va a tener el mismo comportamiento. Quiere decir que si este pelo, normalmente nuestros abuelos pierden el pelo con 80, 90 años, Cierto. pues cuando se cae el de aquí, se va a caer el de aquí. Pero mientras preserve el de aquí, este tiempo va a estar con el pelo, Ya. la línea anterior. En el caso también de las mujeres, con frecuencia están haciendo cejas Claro, y pestañas. exacto. Hoy en día estamos haciendo cejas y estamos haciendo pestañas. Esto es una situación muy, muy novedosa porque ya no tienen que hacerse ningún tatú ni hacerse nada. La parte de las cejas debe ser muy poco a poco, que nadie se dé cuenta de cómo van insertadas y los resultados son maravillosos. ¿Cómo es el mantenimiento después de que se injerta? ¿Normal? ¿La persona ya puede llevar una Eh, vida normal? sí, normal, absolutamente normal. Sin lugar a dudas tenemos muchos consejos para que nuestros pacientes pues tengan una salud capilar y que puedan tener mucho pelo y puedan disfrutarlo. No es solamente hacer la cirugía, que se monten en un avión y se vayan y no saber nada de ellos. Nosotros hacemos que, por lo menos en nuestro máster, el médico siempre esté con sus pacientes. O sea, es como una familia que tienes allí. Claro, lógico. Pero digo, inmediatamente después de que se hace el procedimiento, ¿qué tipo de consideraciones deben tener los pacientes? Hombre, mujer, en cualquier zona En donde lo cualquier pongan. zona. Pues los primeros 10 días son los días como de incapacidad Crítico. como tal, crítico, pero ya no hay inflamación, no hay sangrados, no ponemos ninguna venta. El tratamiento se llamaría una cirugía a cielo abierto, o sea, no hay ninguna incapacidad. El paciente puede volver a sus actividades en los primeros 10 días, si es que se rasura la cabeza. Si no se rasura, inmediatamente puede volver. Y hay Claro. algunas recomendaciones, pero que ya son muy dadas en cada situación, depende de cómo, en qué trabaje nuestro paciente. Y ya para terminar, ¿qué tipo de consideraciones tienen con los pacientes? ¿Qué revisión específica hacen antes del procedimiento para saber si procede o no? Sí, claro. Nosotros hacemos una consulta muy
personalizada, hacemos una tricoscopía, hacemos estudios fotográficos, le explicamos al paciente qué es lo que quiero. También sabemos cuáles son las expectativas de nuestros pacientes, porque muchos llegan a mi consulta y dicen, doctor, es que yo quiero tener tu pelo. Digo, ese pelo no lo vas a tener el tuyo. Entonces, es algo muy personalizado. Cada persona tendrá una consulta y el estudio fotográfico nos dirá si el paciente es operable, cuántas unidades vamos a colocar. Y esto es tratar a los pacientes con respeto y pues con naturalidad. Gracias por haber estado con nosotros, por el trabajo que vienen haciendo. Además, ¿se lo ubican exactamente por dónde? De manera más rápida, doctor. Estamos en Madrid, en España, y nos pueden localizar Directo, ¿por dónde lo pueden ubicar? ¿Me dices el teléfono? En las redes En las sociales. redes sociales, sí, es Doctor Andrade 07, y allí estamos pues, dando toda la información que necesitan. Perfecto. Gracias una vez más por haber estado con nosotros en esta visita a Miami. Muchas gracias por Todo invitarme. lo mejor y a ustedes también todo lo mejor. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias por su compañía. El primer miedo que yo tenía era que me hicieran una cirugía que quedara como una muñeca. Lo que más me llama la atención es todo lo que él ha mejorado en su improve, en su vida, en su seguridad. Nos hemos especializado en una técnica quirúrgica en la cual nuestro paciente es lo más importante de principio a fin. El tema del momento, el injerto capilar, yo creo que mucha gente se pregunta acerca de ello y hoy vamos a tener un paciente específicamente del doctor Andrade, quien nos va a contar su experiencia, pero vamos a hablar también un poquito de qué lo impulsó a esa decisión de operarse. Jaime Lozano está con nosotros, ¿cómo estás? Justo. Cuéntanos un poquito de qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de operarte. Bueno, lo que más me motivó fue que yo me sentía como en desconfianza, inseguridad. Siempre mantenía con gorra para todos lados. Iba con gorra para el trabajo, iba con gorra para el gimnasio, no me quitaba la gorra. No me faltaba sino dormir con gorra. Estuve mirando opciones por Turquía. Exacto, ya habías decidido irte a Turquía cuando entonces conoces la opción del doctor Andrade en Madrid. Correcto. Pero la opción me la mostró fue mi esposa, ¿sí me entiende? Porque yo le comenté que me quería operar y que qué opinaba. Me dijo, sí, que estaba 100% de acuerdo conmigo, pero que ella me iba a recomendar por medio de alguien que había visto un influencer, que el doctor Andrade en España operaba y él tenía muy buenos resultados. Yo miré la página, miré los resultados y me decidí, ya que tenía el apoyo de ella 100%. Doctor, con él hicieron 2 cirugías. Cuéntenos un poquito de su caso y la experiencia que tuvieron con él. Pues fue interesante, es cierto. Él estaba buscando opciones quirúrgicas. Me comentaba que había tenido interconsultas online con otras clínicas, pero cuando llega a nuestra clínica nos damos cuenta que es una alopecia, pues que hay que reparar la línea anterior y también la corona. Entonces, lo primero que hemos propuesto es vamos por partes. Hemos hecho primero la línea anterior y en un tiempo después logramos hacer la corona. Lo que más me llama la atención es todo lo que él ha mejorado en su improve, en su vida, en su seguridad. El amor de su esposa siempre lo ha tenido, pero ahora lo ve más bello y lo quiere el doble, claro. Y lo más interesante es que la cirugía no se nota. Lleva ahora el cabello muy cortito, no se nota de dónde hemos sacado las unidades foliculares y estoy muy, muy contento con este resultado. 1 año ya de operado. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de la posoperación, qué te ha dicho la gente. ¿La gente nota que tienes un injerto o el que te conoce dice, no, mira, yo no noto nada? No, de verdad que el cambio fue fuerte para los que me conocían, pero ellos son respetuosos y nunca me han dicho algo en público. Me han dicho, venga, yo miro en privado. Pero la gente que no me conoce, por ser algo tan natural, ellos no saben que yo me he hecho una cirugía en sí. Del que me motila a mí, él ha visto el cambio del antes y ahora, y me ha dicho, impresionante el cambio que usted ha tenido. Y eso me da mucha seguridad en todos los puntos. Ese es un punto importante del paciente que llega a la consulta, el tema de la discreción, doctor. Sí, claro, muchos pacientes en algunas oportunidades dicen, no quiero que nadie note que me ha operado.
Entonces tenemos varias opciones del corte del pelo. Podemos utilizar un rasurado parcial, solamente rasuramos la zona donante, o simplemente no rasuramos nada y colocamos las unidades foliculares pequeñitas pero sin rasurar. O la última es long hair. Sacamos el pelo largo y lo ponemos largo y el paciente va a ver el resultado desde el primer día de terminada la cirugía. ¿Cuáles eran los miedos que tú tenías frente a esa cirugía? ¿Te habían dicho algo? ¿Si el dolor influía? O si a lo mejor ese tema de que dicen, bueno, que después que te haces la cirugía del cabello igual se vuelve a caer. ¿Lo tenías como una limitante? Sí, claro, yo tenía muchos miedos. El primer miedo que yo tenía era que me hicieran una cirugía que quedara como una muñeca, ¿sí me entiendes? O un muñeco, ¿sí me entiendes? Que se viera algo que no era natural. Segundo, es como cualquier cirugía, el dolor. Después de la cirugía, cuáles eran los dolores que me iban a dar. Segundo, cómo iba a ser la recuperación, ¿de acuerdo? Cómo me iba a ver delante de la gente en esa recuperación. Pero todo fue totalmente un proceso muy, muy bueno. A mí me pareció que fue bueno. De por sí yo le dije al doctor, ¿puedo usar gorras después de la cirugía? Él me dijo, después del mes tú puedes usar gorras, tranquilo. Y yo eso lo hice. Yo usaba gorra porque yo trabajo al sol y soy agrónomo y trabajaba siempre al sol. Y le dije, ¿eso me perjudica la cirugía? Me dijo, no, tú te cubres con gorras y ya no hay problema. Y así fue como hicimos todo el proceso. Siempre en comunicación con ella, con él, y él siempre estaba dispuesto a darme cualquier recomendación para que todo saliera bien. Hablemos de eso, doctor, del posoperatorio, de cuáles son esos cuidados que debe tener el paciente y también de ese tema, del dolor, que creo que es lo que a muchos los ahuyenta de hacerse la cirugía. Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos especializado en una técnica quirúrgica en la cual nuestro paciente es lo más importante de principio a fin. Entonces, utilizamos un método de anestesia que es local, pero el paciente no siente absolutamente nada. Es un pequeño pinchacito único o dos máximo. Efectivamente, nosotros nos hemos especializado en una técnica quirúrgica en la cual nuestro paciente es lo más importante de principio a fin. Entonces, utilizamos un método de anestesia que es local, pero el paciente no siente absolutamente nada. Es un pequeño pinchacito único o dos máximo. La cirugía es una cirugía muy complaciente, muy VIP, muy tranquila. El paciente puede estar durmiendo, viendo televisión, escuchando música. La cirugía normalmente la hago en 2 días para que los tejidos no se estresen. Yo no tengo ninguna prisa en operar. Lo que nosotros tenemos prisa es en que queden perfectos. La clave no es operar, la clave es dar resultados, porque mucha gente puede operar y los resultados son los que mandan si lo hemos hecho adecuadamente. ¿Qué sucede después de la cirugía? Va a tener unos 2 o 3 días en que pues, preferimos que esté en casa, que esté tranquilo, pero dolor el paciente no va a tener. Incapacidad es 0, depende de su trabajo. Si trabaja detrás de un ordenador, si trabaja, su incapacidad es absolutamente 0 porque no va a salir hinchados los ojos o con hemorragias o con nada. Y luego, a partir del mes, las unidades foliculares que hemos puesto se van a caer. Todas las unidades se caen. El paciente dice, pero ¿cómo se me han caído ya lo que me han puesto? Claro, porque tenemos que recordar que las unidades foliculares, pues esos son por ciclos. Cada unidad folicular va a durar más o menos 3, 4 años, depende de nuestra raza, y se va a caer. Entonces, en el primer ciclo, el pelo se cae al mes de haberlo puesto. Si no se cae, pues casi que lo quitamos obligatoriamente, porque nosotros debajo lo que hemos puesto es esa raíz que cíclicamente y asincrónicamente, cíclicamente es cada tanto tiempo se va desarrollando el pelo y crece, asincrónicamente es porque primero que es un pelito, crece otro, o sea, nadie se da cuenta de cuando se cae el pelo, se caen algunos pelitos, pero no se van a dar cuenta de absolutamente nada. Y más o menos a los 3, 4 meses ya estabas viendo el resultado de la cirugía, ¿correcto? Correcto, doctor. Y vas viendo cómo empezamos a ver ya resultados de que ya habías empezado a salir el pelo y ya empezamos a notar los cambios. Los cambios, más o menos es lo que nosotros tenemos. Ya lo dijo el doctor, la clave entonces no es operar, sino dar resultados, y esos son los resultados que vemos con el doctor Juan Manuel Andrade. El implante capilar se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más solicitados en el mundo, tanto por hombres como por mujeres. Ya no se trata solo de una respuesta estética a la calvicie, sino de una solución médica cada vez más precisa, accesible y efectiva.
Hoy nosotros tenemos a la persona más indicada para hablarnos del tema, que es el doctor Juan Manuel Andrade, cirujano capilar. Bienvenido, doctor, qué gusto estar con usted. Hola, muchas gracias por invitarme. Él tan cariñosamente decía que a él le gusta que le digan Juanma, pero bueno, en este escenario pues yo me tengo que referir a usted como doctor, un hombre sumamente preparado desde Latinoamérica a España, actualmente en Madrid. Y vamos a comenzar por cómo este tema de la cirugía capilar se ha ido propagando e incluso se ha popularizado muchísimo más, porque tengo entendido que el número es de un 30% en 2 años de cómo ha aumentado la solicitud. Sí, yo creo que lo más importante es porque antes la cirugía capilar daba unos resultados fatales. Entonces los hombres decían, si yo me voy a operar, tengo calvicie y voy a quedar como quedó este señor con pelo de muñeca, no me voy a operar. Entonces yo llevo 20 años en mis clínicas en Madrid y en estos últimos 20 años la cirugía ha cambiado totalmente. Hoy hacemos cirugías atraumáticas, hacemos cirugía incluso con el pelo largo. El paciente llega con el pelo largo, se lo ponemos largo y sale peinadito a sus entrevistas, opero futbolistas, presentadores de televisión. Entonces esto hace que la gente dice, no, yo si voy a quedar perfecto, sí me opero. Claro. Y bueno, por eso ya que mencioné ahí un par de técnicas, porque van a empezar a ver las imágenes y quiero que presten atención, van a poder darse claramente cuenta del antes y después, porque de verdad que los resultados son impresionantes. La técnica, por ejemplo, FUE, ¿de qué trata? La técnica FUE consiste básicamente en sacar una por una unidades foliculares de la zona donante, esta es una zona donante, la lateral y la posterior, que no tiene efecto hormonal, y ponerlo en la zona donde se ha perdido el pelito. Entonces el problema real está en la raíz del pelo. La raíz de las zonas laterales y posteriores es muy fuerte, por eso tu abuelo, tu tío, con 70 años todavía tiene pelito, pero ha perdido todo el de la línea superior. Entonces sacamos esas unidades fuertes y las ponemos una por una en la zona de la alopecia. Eso es lo que se traduce técnica FUE. Y ahora, usted mencionó en la respuesta anterior el implante de cabello largo. ¿Esto es diferente? La técnica de cabello largo es diferente porque no rasuramos al paciente. Muchos pacientes no se quieren operar porque dicen, yo no me voy a rasurar, nunca me he rasurado. Entonces, básicamente el paciente llega con las zonas de alopecia que tienen, el pelo largo donde lo tiene, lo sacamos largo, lo ponemos largo y el paciente inmediatamente ve cuál es el resultado final que tendrá al año, porque sale con pelo. Y cuando estamos hablando de este tipo de procedimientos, porque seguro ya se estarán preguntando, bueno, por ejemplo, yo me voy a Madrid a operarme aquí con el doctor, ¿cuánto tiempo que tengo que estar allá? ¿Qué tan largo es este proceso? ¿Puedo volver a mi vida laboral rápidamente? ¿Cómo es más o menos ese tiempo? ¿Cómo es el tiempo que se tarda un paciente en recuperarse totalmente? Todo dependerá del tipo de corte que el paciente quiera exigirnos. Si es long hair, que es pelo largo, puede ser muy rápido regresar a su trabajo. Pero normalmente cuando viajan de Miami, porque tengo muchos pacientes del exterior, normalmente un periodo de 5 días sería suficiente. Yo la cirugía la hago muy lento, esto es lo que yo enseño a mis alumnos. ¿Por qué debe ser lento? Porque la cirugía capilar debe ser arte. A la final, mira el pelo tan lindo que tienes tú, pero esto es arte, hay que lucirlo, hay que arreglarlo, no hay que poner muchos pelitos, salir corriendo. Cuando el paciente sale, tiene pelo y dice, doctor, pero es que no me puedo peinar porque los pelos me quedaron hacia allá o me quedaron hacia allá. Entonces, hacemos arte, nos preocupamos porque nuestros pacientes queden perfectamente operados. Hago la cirugía en 2 días, un día en donde hacemos un control, pero el paciente no sale ni inflamado, ni con sangrados, absolutamente nada. Quizás nadie se entere que se ha hecho una cirugía por la forma atraumática en que lo hacemos. Y el dolor le van a poner anestesia completa, es anestesia local, porque a algunos les puede dar un poco de miedito. ¿Usted sabe cómo es? Sí, efectivamente. Bueno, también opero mujeres y las más resistentes son las mujeres, no se quejan de nada. Pero para nosotros los hombres, que somos un poquito más cobardines, tengo que contarles que no duele absolutamente nada, menos que lo que tú tienes de anestesia cuando vas al odontólogo. ¿De verdad? Muchísimo menos, porque ya te digo, hemos evolucionado tanto en que lo que principalmente creemos es que nuestro paciente debe tener un servicio premium. ¿Por qué tiene que tener dolor si podemos utilizar mecanismos de anestesia local que sean atraumáticos, sin dolor? Así que nuestro paciente está tranquilo en nuestra camilla, viendo televisión, viendo una película, escuchando música, y como a la hora dice, doctor, ¿cuándo vamos a empezar? Digo, que llevamos 1 hora trabajando. Dice, doctor, pero es que no he sentido nada. Digo, perfecto, eso lo hemos logrado. Entonces esto hace que los pacientes nos referencien con sus tíos, con sus amigos. Mira, me hice esta cirugía. Le dije, ¿te has hecho cirugía? Pero no se nota absolutamente nada. ¿Quién te la hizo? Tenemos muchas referencias de muchos pacientes, sobre todo por el trato humano y el trato profesional. En mi clínica solamente opero yo, tenemos otras 2 cirujanas, solamente cirujanos. No es una cirugía de técnicos, no es una cirugía de enfermeros, no es una cirugía de médicos que hacen un curso de un fin de semana y operan, porque
los resultados de nuestros pacientes tienen que ser eso que ellos soñaron un día. Además que para que un hombre tome la decisión de ponerse pelo, se tarda 3 y 4 años como para que quede mal. Entonces, eso es lo que yo quiero invitar. Esta cirugía puede ser posible, hacerla con amor, con cariño, con conocimiento, con práctica, y es lo que quiero venir a transmitir. Bueno, claro, y por eso es que se ha preparado tanto y por eso es que usted lo describe como un arte, que me parece muy bonito, y por eso hay que tener en cuenta, lo leía en la información sobre su clínica, el tipo de cara, el tipo de cabello, ¿no? Porque todos esos elementos de cada paciente es diferente, no es que usted va a tratar a todos por igual. Perfecto, cada paciente tiene un pronóstico, un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Si el paciente tiene canas, ¿cómo vamos a hacer la cirugía si el pelo es canoso? ¿Cómo se van a ver? Entonces tenemos que utilizar técnicas diferentes. Y si al paciente no le falta la línea anterior, sino le falta la corona, y si el paciente llega a nuestra clínica porque a él no le falta pelo, el problema fue que él sufrió un accidente, porque él se quemó, porque tuvo una cirugía craneal y le quedaron muchas cicatrices, y si es una chica que es guapísima, como tú, pero la línea anterior quizá la tiene muy atrás, dice, doctor, ¿esto tiene solución? Claro que tiene solución. La situación es que cada paciente tiene que ser individualizado, con responsabilidad, analíticas, un estudio completo absolutamente de cada una de sus cosas, y eso hace que esta cirugía no sea riesgosa para la vida del paciente. Hemos tenido casos trágicos en diferentes países como Turquía, que se van los pacientes masivamente allí, no tienen idea de quién los va a operar, simplemente llegan a la clínica, son edificios enormes, no les hablan ni siquiera un idioma parecido o universal como en inglés, cualquier idioma que aparezca, y el pobre señor dice, ya me operaron, pero ¿quién me operó? Unos muchachos le hacen la cirugía. Entonces, importante, ¿vas a tomar la decisión de operarte? ¿Quién te va a operar? ¿Cuáles son los diplomas que tiene este médico? ¿Qué asociaciones lo van a respaldar? Este paciente tiene fama, tiene fotografías. Esto es lo que yo quiero que los pacientes, antes de tomar esa decisión, pues hagan esa investigación. Y ahora tienen esa solución. Usted menciona Turquía porque para los que no lo sepan, pues este es un país que se hizo famoso justamente por este tipo de tratamiento, pero lo que usted describe es clave. Cuando uno va a tener una experiencia, sobre todo cuando uno se pone en las manos de un doctor, que uno espera que sea doctor, o para algo que va a afectar el resto de su vida, porque aquí no estamos hablando solo de cabello, estamos hablando de salud, de bienestar, de autoestima, ¿no? Y uno le da mucha más seguridad el saber que te está hablando de todo tú, que le estás hablando en tu idioma. Ahora ya no te tienes que ir a Turquía, te puedes ir a Madrid, que está, bueno, muy accesible para muchas personas. Así es, y sobre todo porque alguien me preguntaba en dónde la cirugía capilar deja de ser estética y pasa a ser médica. Siempre es médica, siempre. La estética hace parte de nuestra salud mental. Si tú te ves bella, si te ves bello, si te sientes bello y atractivo, reflejas eso y te sientes empoderado, te sientes muy seguro para hacer muchas cosas. Los pacientes que nosotros operamos no solamente tienen pelo, hoy en día han hecho dieta, cambian su outfit, o sea, están espectaculares y dicen, yo porque esta cirugía no me la hice antes. Bueno, de repente no habían conseguido a quien se les hiciera, como usted. Bueno, llevo 20 años con mis clínicas. Ahora aquí en Miami, con esta gira de medios, me ha encantado. Veo pues todo lo que se ve en Miami, que es espectacular. Unos super coches preciosos. La pregunta es, ¿por qué ese señor que va en ese coche tan maravilloso no hace una cirugía? Porque casi todos tienen calvicie. Entonces yo creo que es por la inseguridad, por la falta de conocimiento. Yo quedaré bien. Mira, yo estoy calvo, pero me voy a quedar así, no me voy a arriesgar. Si hacemos las cosas bien, tienen que salir perfectamente. Mencionas mucho a las mujeres porque efectivamente por mucho tiempo esto se consideraba un tratamiento para los hombres, pero ¿cómo ve usted cómo ha evolucionado el tema del tabú? Porque sabemos que para las mujeres pues el cabello es fundamental, pero de repente existe como ese miedo a hablarlo, ay, no me quiero hacer esto, no quiero que se enteren que me lo hice, pero también parece que las mujeres se están atreviendo a eso, porque es lo que necesitan y lo que quieren. Claro, eso es lo que ellas quieren tener más volumen, el volumen que han perdido, o por la razón que sea, por el estrés, o por muchas situaciones que les hizo perder el pelo sin tener un problema hormonal, ya no tienen la misma calidad de pelo, entonces pueden consultarnos, existen muchos tratamientos médicos que no son quirúrgicos que pueden ayudar a nuestras mujeres a tener el pelo muy, muy bonito. A todas estas estamos hablando de, bueno, una inversión, pero de algo que es permanente, que es duradero, a diferencia de esos tratamientos regulares que de repente muchas personas se tienen que hacer utilizando cantidad de productos, que al final requiere también inversión, requiere un esfuerzo diario. Y antes de terminar, quiero destacar, porque esto es muy importante, el conocimiento se mantiene vivo porque se traspasa a otras generaciones, y eso es lo que usted está haciendo, doctor Andrade, a través de su máster.
Sí, hemos hecho un máster precisamente porque tenemos que actuar es en la primera fase del problema. Si solamente actuamos corrigiendo, que es lo que hacemos en nuestra clínica, muchas veces corregir cirugías mal logradas, pacientes que han quedado con pésimos resultados, lo que hemos hecho es hacer un máster avalado por una universidad europea y el Colegio de Médicos de Madrid nos ha dado el aval porque estamos haciendo que nuestros médicos reciban todo esto que yo he aprendido en 20 años y que la curva de aprendizaje para ellos sea más corta y que nuestros médicos aprendan, uno, que la cirugía tiene que ser exclusivamente hecha por médicos y segundo, que nuestros pacientes merecen una atención premium, no porque sea una medicina estética cambia de una medicina de otro tipo. Cuando tú te vas a hacer una cirugía de tu apéndice, de tu riñón, tú dices, Dios mío, yo quiero el mejor médico. Claro. Pues para esto tú también mereces el mejor médico. La estética hace parte importantísima de la salud. Bueno, que tengamos muchos más doctores. Juan Manuel Andrade, por lo menos, que usted los enseñe. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido fascinante poder hablar con usted de este tema. Muchas gracias por invitarme y ya digo que espero a todos estos pacientes que tomen una decisión pronta, porque la vida es muy cortita y tú la puedes hacer maravillosa si inviertes en ti mismo. Bueno, no podríamos decirlo de esa manera. Con ese mensaje le doy las gracias nuevamente. Les digo, ustedes no se despeguen porque todavía tenemos muchísimo más aquí en La Hora Hola, así que ya regresamos. Ahora hablamos de este procedimiento que cada vez se vuelve más popular. Es que la caída del cabello, la alopecia, afecta a millones. Más a los hombres que a las mujeres, pero se puede dar el caso. Y puede ser herencia, afecciones médicas, envejecimiento. Hoy está con nosotros el doctor Juan Manuel Andrade. Viene desde Madrid, pero nos va a contar más desde el padecimiento. ¿Qué lo trae para acá, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, Claudia. Gracias. Estamos aquí porque queremos difundir que la cirugía capilar es una parte importante de poder recuperar esa autoestima de todos nuestros pacientes que están buscando un cambio a través de la cirugía capilar. A algunos les da un poquito de miedo porque ven las imágenes y se ven muy aparatosas. Hay que decirlo cuando comienza el proceso, pero ¿cómo es que funciona? Funciona muy diferente de lo que tú dices. No hay cirugías aparatosas, nuestros pacientes quedan perfectamente operados, la incapacidad es cero o mínima. Podemos hacer diferentes tipos de cirugía, incluso cirugías en donde no se rasura el cabello en ninguna parte y podemos sacar el pelo largo y ponerlo largo y entonces nuestros pacientes pueden disfrutar de la cirugía capilar inmediatamente terminado el procedimiento. ¿Inmediatamente? Sí, sin ningún tipo de incapacidad, no hay inflamación, no hay sangrados, porque hemos descubierto una técnica quirúrgica. Llevo más de 20 años realizándola y alrededor del mundo he sacado todos los topics más importantes para lograr que nuestros pacientes tengan ese resultado tan rápido, tan positivo, sin dolor, sin efectos secundarios, que les pueda motivar a hacerse esta cirugía. Me acaba capilar. de contestar justo lo que le iba a preguntar. ¿Duele? Porque eso se ve como No, bastante delicado, ¿no? Para nada. Es mucho menos que cuando vas al odontólogo. Es una anestesia local que bien colocada, bien administrada, permite que nuestros pacientes tengan un control del dolor y podamos hacer una cirugía exitosa y con resultados como si fuera arte. No es solamente colocar pelo, sino que ese pelo que a ti te hacía falta, pues ahora lo puedas disfrutar, puedas peinarte, puedas tinturarte, puedas hacer lo que tú quieras con el nuevo resultado. ¿Y cuánto dura ese cabello? Porque al final, bueno, mucha de la gente que se somete a estos procedimientos está luchando contra una caída de cabello. Claro, la idea es que no solamente hacemos cirugía capilar, sino hacemos el tratamiento integral de nuestros pacientes postquirúrgicos. Al final estamos todo el tiempo con ellos, nos están preguntando, estamos como haciéndoles el seguimiento, no importa si están en Madrid, España, que es donde tengo mis clínicas, sino que hacemos seguimiento de cada uno de los procesos, porque lo que tú dices puede ir en detrimento, pueden haber enfermedades que pueden afectar, vacunas, etcétera, y puede volverse a caer el pelo o no, pero nosotros tenemos la pauta y el tratamiento para que se preserve este pelo por mucho tiempo. ¿Y quiénes son candidatos? Son candidatos todos los pacientes que tengan un estudio previo médicamente hablando, que tengan un estudio fotográfico, tricoscópico, que podamos identificar en el cuero cabelludo que el pelo se perdió por la razón o genética o razón hormonal. Esas son las únicas posibilidades de cirugía. Si además de eso existe alguna enfermedad, alguna cosa de la piel, primero deberían pasar por el dermatólogo para dar el tratamiento inicial. Pero también hacemos cirugías en pacientes, por ejemplo, que han sufrido quemaduras en el cuero cabelludo o pacientes que han sido sometidos a cirugías craneales. Entonces, estos pacientes van a quedar con cicatrices y podemos nosotros tranquilamente hacer una cirugía correctiva y esto nos da muchísimo orgullo y mucho placer. Interesante, y están viendo ahí parte de los resultados que nos compartía precisamente que se realizan. Le agradezco que disipe todas esas dudas que puedan surgir entre quienes estén interesados en explorar esta posibilidad. ¿Por qué no? Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar hoy con nosotros, doctor Juan Manuel Andrade. Gracias. Adiós.
Y hoy tocamos un tema que nos preocupa a muchos, la caída del cabello. Y para explicarnos cuáles son las verdaderas causas, cómo cuidarnos y qué solución existen, nos acompaña el cirujano capilar, el doctor Juan Manuel Andrade. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Nosotros siempre tenemos que tener un especialista cuando tocamos temas bien importantes. La caída del cabello, como decimos nosotros, no perdona a nadie. Esto puede suceder en niños, en adolescentes, en mujeres, en hombres. ¿Así, doctor? ¿Esto puede tocar a todo el mundo? Sí, correcto, a cualquier edad. Sabemos que tiene un componente hormonal, componente genético, pero lo más importante es hablar acerca de los cambios que hemos tenido después del COVID y de la vacunación. Porque usted me decía que hay una caída del cabello bien interesante después, lo que se llamó el post-COVID. Nos sucedió a muchos y me voy a incluir, inclusive voy a incluir a mi hija de 14 años. Nos sucedió y noté cómo se caía el cabello de ella y el mío bastante. ¿Por qué ocurrió todo esto? Básicamente porque sufrimos un estrés muy impresionante de saber lo que nos estaba pasando con la enfermedad y luego tiene que ver mucho sobre la alimentación que tuvimos durante esta época y las vacunas naturalmente tienen un efecto radical sobre el comportamiento del desarrollo del folículo piloso. Entonces muchas personas desarrollaron estas alopecias inexistentes en otros tiempos y en otro tipo de grupo de pacientes y que se presentan en nuestras consultas y no recuperaron nunca su pelo. Doctor, ¿cuál cree usted que es la causa fundamental, aparte del post-COVID? ¿Por qué se nos puede caer el cabello constantemente? Lo hemos dicho, principalmente el factor genético tiene una importancia radical y luego hormonal. Pero sin lugar a dudas hay algo que nos llama la atención y es las superdietas que estamos haciendo hoy en día. Hacemos dietas para mantenernos muy bien a nivel del cuerpo, pero nos olvidamos del pelo. Y el pelo necesita amor, necesita esa nutrición, esos oligoelementos que no tenemos en las dietas tan estrictas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, tener cuidado con las dietas tan estrictas. Ahí lo veíamos en pantalla, doctor, y una de las causas principales en los hombres es que se comienza a caer el cabello adelante, lo que llaman las entradas. Y eso los empieza a preocupar. Claro, porque no solamente que va a tener más apariencia de tener más años, sino que va degradando y irse hacia atrás y ya quedar en una alopecia muy importante. Doctor, ¿qué no debemos hacer? ¿Cuáles son esas cosas que usted recomienda que no hagamos en casa? Por ejemplo, lavarnos el cabello diariamente. Sí, eso es un error. Debemos lavar el cabello cada 3 días. Aún si vamos al gimnasio podemos usar simplemente agua, no utilizar ningún tipo de champú porque se está alterando el pH normal del cuero cabelludo, que es lo que nos mantiene con la grasita, nos mantiene con toda esa vitalidad del pelo. ¿Usted recomienda lavarlo poco o mucho, doctor? ¿Cuál es la recomendación exacta? Yo creo que hay que lavarlo de acuerdo a nuestro tipo de cabello. Hay cabellos grasos, secos, todo dependerá del tipo de cabello que tengamos. Y lo importante es utilizar productos muy finos que mantengan un pH correcto y que nos puedan dar una información de cómo se va comportando nuestro cabello con el producto que estamos utilizando. Doctor, otro error que yo creo, y además veo muchísimos productos que en televisión te dicen evita la caída del cabello, la automedicación, ¿qué papel juega aquí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existen medicamentos muy buenos para la caída del cabello, finasteride, minoxidil, dutasteride, biotina. El problema es que son tomados por cualquier persona, sin ningún control médico, sin ningún examen médico previo y sin ningún examen tricológico. Entonces no sabemos si realmente este medicamento está indicado para este paciente o no. Cuando estamos en casa y nos estamos peinando y empezamos a notar que el cabello se cae más de lo normal, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es entender que el cabello sí se tiene que caer porque el pelo viene por ciclos y seguramente es normal que en ciertos tiempos del año se caiga más pelo. Pero si ya vemos que es demasiado, debemos consultar con un especialista que nos haga un estudio tricoscópico y tricológico y nos muestre si existe una miniaturización del cabello, lo cual significa que hay un problema hormonal que tenemos que frenar. Doctor, ¿y cómo sé yo cuándo es una caída normal? O las personas que nos están viendo en casa. Se supone que se deben perder más o menos máximo 100 cabellos al día, máximo, y no en todo el tiempo del año, sino que si es estacional, pues sería suficiente. La gente hace mucho esto y lo veíamos en pantalla, se peina y ve el cepillo. Ahí en el cepillo es que yo puedo medir cuánto cabello se está cayendo, sí, o en el suelo de la casa. Exacto, pero no hay que angustiarse tanto. El cabello tiene que caerse porque se va a reemplazar. El problema es que sea excesivo y durante mucho tiempo. Además, lo importante es que lo vaya viendo. El cabello se puede caer, pero se tiene que ir sustituyendo. No es que se caiga, es que tú lo veas en tu cabeza que te falta cabello. Doctor, usted nos recomienda que no entremos en pánico. Señores, no hay que entrar en pánico, el cabello se va a caer. Pero así como se cae, también vuelve a salir. Correcto, vuelve a salir normalmente. Ya si el problema es
crónico, lo importante es hacer una valoración y la opción quirúrgica es la más importante. Pero eso sí, recomiendo una cirugía hecha solamente por cirujanos, porque hoy vemos en día que los pacientes viajan a diferentes países a hacerse A Turquía, cirugías. por ejemplo. Correcto, y son cirugías no hechas por médicos. La cirugía capilar es algo muy, muy importante, debe ser hecha única y exclusivamente por cirujanos, de principio a fin. La extracción de las unidades foliculares y la puesta debe ser por el cirujano. Y no debemos hablar de cirugía, debemos hablar hoy en día de arte, porque las personas quieren verse su pelo muy bien, no solamente tapar las entradas, sino verse muy guapos. Así como usted, doctor, que se ve muy bien con su cabello. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el News Café. Sus redes sociales están ahí en pantalla para más consultas. Y vamos a pasar con Cristian Latina, quien nos tiene la primera parte del horóscopo.